Muy buen día a todos. El día de hoy estamos reunidos de manera virtual para llevar a cabo el ejercicio de una mesa redonda, en el cual la temática es la identidad ecuatoriana en las novelas del realismo social e indigenismo. Pero, ¿qué intenta denunciar el indigenismo y el realismo social? ¿Cuáles son las características del realismo social? Pues esto y más es lo que conoceremos en el desarrollo de esta actividad. Para ello es importante mencionar a los miembros del equipo, los cuales son Salamea Lava Malena, Medranda Lor Erika, Mira Vera Oscar, Mantuano Castro Giovanni y mi persona, Chavarriaba Surto Emily. Nosotros aportaremos los datos más relevantes de la temática y daremos inicio a esta sesión con la siguiente interrogante. ¿Cuándo y dónde nació el realismo e indigenismo novelista ecuatoriano? ¿Qué nos puedes comentar, Malena? Bueno, con respecto al realismo social, su versión más extrema es lo que es el naturalismo. Y lo que lo caracteriza a este realismo social es la vida en el campo, el trabajo, la juventud burguesa y la guerra. Por ejemplo, el duelo en el paraíso, los bravos, la zanja. Ok, pero ¿cuándo inició? ¿Qué nos puedes comentar, Samuel? Yo pienso que se puede decir que el realismo social en Ecuador se ha podido ver desde la época de los 30 y los 40, cuando había una gran cantidad de cambios sociales y económicos, y se veía reflejado por parte de los autores en historias que representaban parte de esta validad, dando su propio toque personal, donde ciertos personajes interpretaban o representaban cosas que hacían referencia con cosas que pasaban también en la realidad social en ese momento, que habían vivido de cerca los autores o que conocían, para funcionar como una especie de denuncia o de crítica. Excelente aportación, compañero. ¿Qué puedes argumentarnos, Erika? Ya, el realismo social nace en el periodo aproximadamente en los años 1930 y 1945. Puedo decir que la característica principal del realismo social ecuatoriano es el indigenismo, ya que es aquí cuando un escritor es ajeno a la realidad, ya sea del indio, del mestizo o de una persona negra. eh, pero aún así, este autor escribe sobre esto. Y bueno, otra característica es que escribe según la fonética eh, podría ser de las comunidades campesinas y que fue como que era el primer intento unificador del país. Cabe recalcar que el objetivo del realismo social es dar a conocer la injusticia social y pues con ella romper paradigmas raciales y sociales. En este caso, lo que hace es comprender y hacer que comprenda que todos somos iguales, que solo el conocimiento es el que está vivida en este caso la sociedad actual de las personas. Hay que recalcar que hay personas de distinto color de piel, también la cultura, su forma de vestir, pues deja varios aportes, sobre todo en esta época. Excelente intervención. Compañero Giovanni, ¿qué nos puedes decir? Bueno, acerca del realismo, pues podemos decir que el realismo inicia en Ecuador con la novela de Luis Alfredo Martínez, A la Costa, en la que este relata las pericias que tiene que pasar un muchacho de una familia conservadora quiteña cuando su padre muere. Como ya sabemos, el realismo busca la representación objetiva, fiel, sobria y detallista de la realidad, de la vida y también de las personas, adjuntando a la sociedad. O sea, trata de resaltar ciertas cosas que vivía la sociedad en algún momento y relatarlas en una obra. Excelente información.
La siguiente interrogante es, ¿qué obra nosotros podemos destacar de esta etapa de surgimiento del género novelístico referente a lo que es el realismo e indigenismo? Yo quisiera destacar dos obras. La primera es Polvo y Ceniza, escrita por Eleiser Cárdenas, la cual es una especie de historia que cuenta una perspectiva acerca sobre la vida de Nahum Beones, que fue una especie de pistolero criminal, el cual es considerado como muchos como el Robin Hood de nuestro país, el cual, cansado de las injusticias, decidió tomar las leyes por mano propia, y esto lo llevó a ser considerado tanto un criminal como un héroe. Obviamente es una figura que es dividida y el autor en este caso plantea tomar su propia perspectiva al mismo tiempo que escribe realismo social usándolo a él como protagonista. Acabas Y de el otro caso mencionar, sería, el otro caso sería la obra de Entre Marx y una mujer desnuda, la cual está hecha por Jorge Enrique Adón. Eh, en esta obra tiene una metanarrativa de alguien que escribe un libro en el que narra su experiencia siendo parte de la izquierda política, donde se ve una sociedad que está dividida y donde hay discusiones acerca de temas sociales y políticos en todo momento, donde los políticos intentan conseguir paz y llevar las cosas a mejor, o eso es lo que ellos dicen, pero siempre fallan en el intento y las cosas simplemente van a peor. Asimismo, se puede notar en esta obra un aprecio hacia el amor y la belleza de la mujer y otro tipo de cosas tranquilas. Es decir, la obra tiene matices, no es simplemente una obra historia política como tal, sino que se toma el tiempo para humanizarnos al protagonista y darnos cuenta que toda su personalidad y esencia de personaje no solamente se basa en sus inclinaciones políticas o el trabajo que él vivió en su momento cuando era militante de izquierda, sino también en cómo él observa las cosas pequeñas de la vida y por qué toma las decisiones que toma. excelente aportación, compañero. Acabas de mencionar algo muy importante y fue cómo un personaje pretende tomar la justicia por su propia mano. Y todos estos matices me dan a entender no solamente un contexto político, sino que también un contexto cultural y social por el cual él decide tomar tal hecho, tal actuación, tal motivo o inspiración para algún un hecho. ¿Qué nos puedes comentar, Malina? Bueno, con respecto al autor Chávez Fernández, tenemos la obra en plata y bronce. Esta obra de aquí, él resalta lo que son las inquietudes sociales del indio, de la población indígena, la cual en la narración del escritor se define lo que son los residuos modernistas que aún estaban presentes en la embajada. Se presentó como el auténtico punto de partida de la novela indigenista ecuatoriana. De esta obra también se puede abordar que es una novela romántica, la cual es una mirada profunda a la realidad ecuatoriana. Uno de los rasgos más significativos de esta novela está dado por el carácter humano de sus personajes, por sus naturales contradicciones, por la manera de afrontar sus relaciones con los demás. También tenemos la otra obra que es Nuestro Pan de Enrique Gil Gilbert, la cual esta obra llega con la madurez de esta identificación del intelectual con su pueblo, al trazar lo que es el retrato de la vida de los arroceros, su dolor, sus avatares, sus ilusiones y sus amores, como el caminar de un pueblo que avanza desde las formas más precarias de su organización hasta el planteamiento. Excelentes obras las que acabas de mencionar, compañera. Erika, ¿qué nos podrías comentar? Ya, las obras que yo dejo es de Guasipungo, que es escrita por Jorge Casa. Esta es una novela no únicamente enmarca eh, lo que se viene diciendo, sino que tiene un interés en la sociedad, pues en la manera de que observamos y pues se describe objetivamente los problemas sociales, denunciando en esta vez las desigualdades sociales y las realidades que sufrían los sectores sociales, en este caso menos favorecidos. Pues otra novela que destaco es la del escritor ecuatoriano Alfredo Pareja, la obra Baldomera. Pues esta obra encontramos aquí un tema central que es la pobreza social. Es un mal
que debemos reconocer que nos agobia hasta nuestros días. Entonces, recalco que en esta obra se enmarca dentro de las realidades sociales que vivían aquellos pueblos en aquella época. Pues la gente protestaba contra las políticas de la vida que pues muchos trabajadores luchaban por educar a sus hijos y poder mantener a su familia. Pues es aquí donde viene el problema social, por este caso en lo económico. ¿Algo más que nos puedas comentar, Giovanni? Bueno, yo voy a destacar como primera obra Los Angurimas de José de la Cuadra, en la que este poeta crea un nuevo concepto de identidad del costeño ecuatoriano. Y esto lo hace a través de símbolos relativos a la naturaleza, por su arraigo, su fuerza, su resistencia. Esa resistencia a la sociedad clasicista que lo intentaba marginar, esa sociedad que intentaba marginar a estas personas, a esta familia. Esta es una breve alegoría de los montubios de la costa ecuatoriana, relacionado con la familia Sangurima, con el árbol de Matapalo. Un dato interesante sobre esto es que los Sangurimas son una familia montubia que muchas veces era violenta, o sea, la mayoría de veces era violenta, donde únicamente prevalecía la ley del machete, o sea, tú me hablas, yo te hablo. O sea, a ellos no les gustaba acatar órdenes. Ellos tenían esta ley, la ley del machete. Eh, Toda esta familia era regida por una voz, por la voz de su padre, que era el amo y señor de toda esta familia. O sea, él lo que él decía, se hacía. No es que él se regía también a las leyes de la sociedad, no. Él decía, aquí se hace lo que yo digo, y todos tienen que atacar mis órdenes, más no las de las personas de afuera. Y esta es una de las obras que yo destaco. Por otro lado está la de La Casa del Sano Placer, que es de Alicia Yanes, en la que el trama sigue la historia de Rita Benavides, que es la habitante de un pueblo conservador, un pueblo religioso, que, y esta persona, Rita Benavides, decide dignificar el trabajo sexual al abrir un prostíbulo, en el que las mujeres no sean explotadas, sino que laboren por el gusto al sexo. O sea, es algo un poco fuerte para la sociedad de ahora, la sociedad de cristal, como nosotros la conocemos. Es un tema muy fuerte, pero es la realidad que se vivía en ese entonces. O sea, las sociedades estaban regidas por la religión o por un gobernador que, o sea, quería que ellos hicieran lo que él decía. O sea, si yo quería que ustedes salieran encapuchadas hasta abajo, salía. En cambio, ya no quería regirse a esto, ya quería alentar a las otras mujeres a que ellas hagan algo en contra de eso. Gracias. Creo que la última obra que acabas de mencionar pretende que las mujeres ya no estén bajo la subordinación de otra persona y que no se dé una violencia, que no se dé una vulneración de derechos, en este caso, que las mujeres laboren por su propia responsabilidad, que laboren por su propio placer, como tú lo mencionabas, pero más que todo por su propia comodidad, por no ser obligadas a hacer cosas que ellas no están de acuerdo. La última pregunta que me gustaría realizarles a ustedes es cómo definirían el estilo de cada autor que han mencionado. En este caso, destacaría a Jorge Casa, José de la Cuadra, Enrique Gilbert, Alicia Yanes, eh, entre otros autores como los que mencionó mi compañero Samuel en sus obras de Una mujer desnuda y también la de Polvo y ceniza. Sí, Eliezer Cárdenas, por ejemplo, de Polvo y Ceniza, es una persona que tenía muchos relatos populares y siempre tuvieron un relato delicado, una literatura bandolera y un estilo que se notó siempre desde sus primeras obras, un manejo espontáneo y maestro del lenguaje. Una obra que marcó a mucha generación y que se podían demostrar ciertas delicadezas, ciertas habilidades que él impregnaban con mucha fuerza en ella.
Por el otro lado, la de obra de Entre Marcha y una mujer desnuda, hecha por Jorge Recadón, se podía encontrar en ella que estaban impregnados en parte sus pensamientos políticos de izquierda. Asimismo, él era una persona bastante dramática y que imprimió una fuerza con mucho sentimiento, con mucha melancolía, con mucha tristeza, con mucha ansiedad, pero cada sentimiento que él le ponía podía notarse con mucho drama. Era escrito muy fuerte. Él tenía una gran impresión sentimental en sus textos. Muchas gracias, Samuel. Erika Medranda, ¿qué nos podrías comentar sobre el estilo de tus autores? Ya. Bueno, Jorge Casa es un autor, pues, en este caso, es una figura, por decirlo así, sobresaliente al indigenismo en la narrativa ecuatoriana, porque en la novela que él escribe, en la que mencioné anteriormente, Guasipungo, pues él expone la degradada situación en la que se encontraban los indios sometidos a la esclavitud, eh, por los patrones, en este caso, que contaban con apoyo de la autoridad civil y eclesiástica. Entonces, esta es una obra de valiente denuncia social y crudo realismo. En este caso, eh, se ha convertido en una obra fundamental en la evolución de la corriente indigenista del Ecuador. Entonces, es una novela ecuatoriana que está llena de compromiso social de la novelística actual. En este caso, eh, Jorge Casa consiguió en la obra también, es otra obra, Cholos, que aquí se enfoca en la transformación del cholo en burgués. Entonces, aquí en estos personajes hacen una novela de independencia con respecto a la problemática social que subyace de sus vidas. Y bueno, refiriéndome al otro autor, que es Alfredo Pareja, eh, él marca por la corriente también del realismo social, pues fue el primero en trasladar las de sus obras en un contexto eh, rural al urbano, pues con personajes acosados por la pobreza o que recurren, en este caso también a la delincuencia, que es otro, y otros que también representan más que todo en la clase media de aquella época. Puedo hacer mención de la obra Baldomera, que en ella pues mezcla una serie de problemas sociales, en este caso el alcohol, la prostitución, eh, también van acompañados de los antivalores como la arrogancia, la traición, la violencia, el engaño, las peleas, pues, y demás, pues se expresan en este caso el sentir y pensar del pueblo que clama por justicia e igualdad social. Muchas gracias, compañera. ¿Qué nos puedes comentar, Giovanni, acerca del estilo del autor de las obras que tú mencionaste anteriormente? Bueno, sobre José de la Cuadra, yo puedo notar que su narrativa se enfocó en adoctrinar al lector. O sea, con la obra que yo mencioné, que era Los Angurimas, él como que trata de adoctrinar a los lectores, a lo que a nosotros los lectores, a que nosotros no dejemos que las leyes se rijan por alguien que está arriba, sino que nosotros hagamos las cosas como nosotros queremos hacerlo. Y esto fue como que lo que impulsa a las personas a ser como son. Y este estilo de lector, pues mantuvo la sensibilidad social más que todo en todas sus obras, porque causaba ese sentimiento en las personas. También puedo recalcar que mantuvo un estilo narrativo muy celebrado. O sea, para él, todas las obras que él hacía eran motivo para celebrar, porque él de una u otra forma llegaba a la sensibilidad de las personas y llegaba a adoctrinarlos al mismo tiempo. Entonces esto es algo muy destacado de este personaje, José de la Cuadra. Y por otro lado, sobre Alicia Yanes, puedo destacar que ella es algo parecido a José de la Cuadra, porque ella también trata de notar que las personas no deben regirse
a lo que una sociedad impone, sino a lo que ellas quieren y no encerrarlos en una burbuja, como lo estaban haciendo con Rita Benavides. Gracias. Muchas gracias, Giovanni. Terminamos contigo, Marlena. Bueno, con respecto a Chávez Fernando, él dentro del campo literario trabaja con lo que son las novelas indigenistas y realistas, como lo pudimos ver en la obra que indiqué, La Plata y Bronce. Ahí resalta lo que es las reclamaciones de los indígenas, también exaltando lo que es la rebeldía de aquellos. Políticamente se lo resalta como un socialista moderado. También tenemos al autor Enrique Gil. Él está ubicado claramente en una propuesta de estilo realista y socialmente comprometida. Su escritura tiene el mérito de integrar el habla popular a lo que es la estructura literaria. Ok, chicos, pues de toda la recopilación de sus intervenciones, destaco que los ejes temáticos del realismo, el indigenismo en sí, pues abordan lo que sería la injusticia, pobreza social, proletariado, resistencia, violencia, subordinación, arrogancia. También podemos abordar el tema de la prostitución o problemas de religión, en este caso, limitaciones de la mujer, y también la ley del machete en el caso del realismo social y obras montubias, en este caso. Entonces, a manera de conclusión, destacaría que la literatura ecuatoriana se centró principalmente en la historia y la identidad de los pueblos indígenas del país, y de esta manera ofrecieron una perspectiva histórica sobre las características raciales, culturales y sociales de sus compatriotas, demostrando cómo comprender y expresar la naturaleza compleja de la cultura propia del indigenista. Les agradezco de antemano por su participación en este ejercicio, en esta actividad. Las perspectivas, todos los puntos de vista que se han enfocado fueron muy interesantes, pero todo tiene un final y este es el nuestro. Nos veremos en una próxima ocasión. Tengan buen día.